Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues bien, mis queridos hermanos, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por la familia, por nuestros hijos. Gracias por todo lo que nos rodea, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque tu nombre es eterno y soberano. Te ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Y te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Danos entendimiento y discernimiento para las Sagradas Escrituras y déjanoslas poner en práctica y confiar cada vez más en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, empezamos, mis queridos hermanos, con 1 Samuel capítulo 6. El arca del Señor había estado 7 meses en territorio filisteo. Y convocaron a los filisteos a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo debemos devolverlo a su lugar. Ellos le contestaron: si devuelven el arca del Señor de Israel, no la manden sin nada, sino ofrezcan algo en desagravio al Señor. Entonces ustedes volverán a estar sanos y comprenderán que no ha dejado de castigarlos. ¿Qué podemos ofrecerles en desagravio? Preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, contestaron los sacerdotes, una para cada jefe filisteo. Y 5 ratones del mismo metal, ya que ustedes y sus jefes sufren de la misma plaga. Por consiguiente, hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destrozan el país, y den honra al Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes y a los dioses y a la tierra de ustedes. ¿Por qué tienen ustedes que ser testarudos como fueron los egipcios y el faraón, que solo cuando el Dios de Israel los trató con dureza dejaron ir a los israelitas? Manden ustedes construir una carreta nueva. Tomen después 2 vacas que estén criando y que nunca hayan llevado yugo, y úsanlas a la carreta. Pero no dejen que sus becerros las sigan, sino déjenlos en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganlo en la carreta, colocando a un costado en una caja los objetos de oro que la llevan y que le van a ofrecer en desagravio. Después dejen que la carreta se vaya sola. Pero fíjense en esto: si la carreta toma la dirección de Betsabés, su propia tierra, es que el Dios de Israel ha sido la causa de nuestra grande desgracia. En caso contrario, sabremos que no fue Él quien nos castigó, sino que nos ha ocurrido un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando y después de encerrar los becerros en el establo, las unieron a la carreta. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta, con la caja donde estaban los ratones de oro y las figuras de los tumores. Después las vacas se echaron a andar por el camino de Bet-Semes, mugiendo y siguiendo en dirección fija, sin desviarse a ningún lado. Los jefes de los filisteos caminaron detrás de ella hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, al alzar la vista y ver el arca, se llenaron de alegría. Cuando la carreta llegó al campo de Josué, el de Bet-Semes se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces los de Bet-Semes hicieron leña con la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas habían descargado ya el arca y la caja que estaba en los objetos de oro, colocando sobre la gran piedra. Y ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron al Señor holocaustos y otros sacrificios. Después de ver esto, los 5 jefes filisteos regresaron aquel mismo día a Ecrón. Los 5 tumores de oro de los filisteos ofrecieron en desagravio al Señor correspondían a Asdod, Gazá, Ascalón, Gat y Ecrón. Y el número de ratones de oro era igual al total de las ciudades filisteas de aquellos 5 jefes.
contando tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor todavía puede verse en el campo de Josué, el de Bet-Semes. Pero el Señor hizo morir a algunos de los habitantes de Bet-Semes por haber curioseado dentro del arca. Les quitó la vida a 70 hombres, y la población lloró por la gran mortandad que el Señor había causado entre ellos. Entonces dijeron los habitantes de Bet-Semes: ¿Quién se puede sostener ante el Señor, ante este Dios santo? ¿Contra quién irá cuando se aparte de nosotros? Y enviaron a los habitantes de Kiriat Jearim al siguiente mensaje: Los filisteos han devuelto el arca del Señor, así que vengan a llevárselo. Primera de Samuel, capítulo 7. Fueron entonces los habitantes de Kiriat Jearim y se llevaron el arca del Señor y lo metieron en la casa de Abindab, la cual estaba en una colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que lo cuidara. 20 años pasaron desde el día en que se colocó el arca de Kiriat Jearim y todo Israel buscaba con ansia al Señor. Por esto Samuel dijo a todos los israelitas: Si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera los dioses extranjeros y las representaciones de Astarte, y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él. Entonces Él los librará del dominio de los filisteos. Los israelitas echaron fuera diferentes representaciones de Baal y de Astarte, y rindieron culto únicamente al Señor. Después Samuel ordenó: Reúnan a todo Israel en Mizpá, y yo rogaré al Señor por ustedes. Los israelitas se reunieron en Mizpá y ahí sacaron agua y la derramaron como ofrenda al Señor. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Allí en Mizpá, Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas. Y cuando los filisteos supieron que los israelitas se estaban reuniendo en Mizpá, los jefes filisteos marcharon contra ellos. Los israelitas al saberlo tuvieron miedo, y les dijo Samuel: No dejes de rogar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel. Y el Señor le respondió. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Entonces el Señor lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó, y de este modo fueron vencidos por los israelitas. Inmediatamente salieron los israelitas de Mizpá a perseguir a los filisteos y los atacaron hasta más abajo de Bet-Car. Después tomó Samuel una piedra y la colocó entre Mizpá y Sen, y la llamó Eben-Ezer, pues dijo: Hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Los filisteos fueron derrotados y no volvieron a invadir el territorio israelita. Y mientras Samuel vivió, el Señor estuvo contra los filisteos. Las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas desde Ecrón hasta Gat volvieron a ser de Israel. De esta manera, los israelitas liberaron su territorio del dominio filisteo, y hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel fue caudillo de Israel durante toda su vida, y todos los años iba a Betel, Gilgal y Mizpá para atender los asuntos de Israel en todos estos lugares. Luego regresaba a Ramá, donde tenía su residencia, y desde allí gobernaba Israel. También construyó allí un altar al Señor. Samuel capítulo 8. Al hacerse viejo, Samuel nombró caudillos de Israel a sus hijos. Su primer hijo, que se llamaba Joel, y su segundo hijo, Abías, gobernaban en Beerseba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos, y se dejaron sobornar, y no obraron con justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá, para decirle: Tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es de costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió: Atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazas, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses.
Así pues, atiende su petición, pero antes adviérteles seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey y les dijo: esto es lo que les espera con el rey que les va a gobernar. Llamará a filas a sus hijos de ustedes, y a unos les destinará a los carros de combate, a otro a la caballería y a otros a la guardia personal. A uno los nombrará jefe de 1000 soldados y a otros de 50. Algunos de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes, para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales y viñedos, y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. Se apropiará además de la 10ª parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se quejen por causa del rey que han escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió: no importa, queremos tener rey para ser como las otras naciones y para que reine sobre nosotros y gobierne y dirija en la guerra. Después de escuchar Samuel las palabras que el pueblo repitió al Señor, y el Señor respondió: atiende su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los israelitas que regresaran, cada uno a la ciudad de donde venían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, como podemos ver, vamos a empezar mañana la historia de los reyes. Samuel fue el último caudillo del pueblo de Israel, el último, por decirlo así, mediador o representante de Dios en la tierra para el pueblo de Israel. Desde que empezaron a salir de Egipto hasta el momento de Samuel, ellos acudían al caudillo o al representante, como fue Moisés, como fue Josué, y ellos iban y hablaban con Dios y Dios les daba respuesta. Entonces eso era como la historia de Israel, pero después terminan queriendo ser como los demás. Pero antes de eso me gustaría tocar otro punto. El punto de aprender de los errores de los demás. Los filisteos le dicen: ¿por qué tienen ustedes que ser testarudos como fueron los egipcios y el faraón, que solo cuando el Dios de Israel los trató con la dureza dejaron ir a Israel? Entonces los filisteos aprendieron a no hacer lo mismo que los egipcios. Y el problema de nosotros los humanos, la mayoría de las veces, especialmente de nosotros los católicos cristianos, no aprendemos. Vemos en otra gente que la vida de ellos es triste, miserable, amargada. Muchos muertos vivientes, muchos con depresión, ansiedad, divisiones, tantas tendencias suicidas, tanta homosexualidad, lesbianismo que está pasando ahora en estos días. Y a veces no aprendemos, vamos por ese camino. En México, yo recuerdo cuando era niño, veíamos a los narcotraficantes cómo subían y luego todos terminaban o muertos o en la cárcel. Todos, casi todos, el 90%, unos cuantos se quedaron, pero la gran mayoría caían ya sea en la misma droga, en la cárcel o muertos. Y la gente lo sigue haciendo. Vemos una y otra vez que las cosas de este mundo no funcionan. El católico tradicional se desvive toda su vida trabajando y no le da tiempo a Dios. Y vemos cuánta gente revienta, se suicidan, depresiones, ansiedades, no pueden dormir con el insomnio, se enferman y no van al doctor porque no tienen tiempo y terminan muriendo. Los hijos entran en drogas porque nunca estuvieron en casa, o entran en gangas, o simplemente empiezan a andar mal porque como nunca estuvieron en casa los padres.
Y lo vemos una y otra vez, cuántos viciosos en el alcohol, una y otra vez, no trae nada bueno. Y sin embargo no aprendemos. Aquí el pueblo de Israel, el pueblo filisteo, perdón, por ese lado al menos, trató de aprender. Ojalá nosotros también aprendamos como ellos. Y el último punto que quería tocar es de cuando piden el rey. A veces nosotros pedimos cosas y no ponemos atención o no le tomamos la verdadera seriedad de lo que el Señor nos tiene que decir. Y ellos dicen, no importa, queremos tener rey para ser como las otras naciones. Nosotros católicos a veces tratamos tanto de ser como los demás, como el mundo allá afuera. Y por eso sufrimos como sufrimos. Nosotros los cristianos no tenemos que imitar a nadie. Nosotros los cristianos católicos, somos llamados a ser santos, a ser como Jesús. No tenemos nada que imitarle a los demás. Más bien ellos deben de imitarnos a nosotros. Si nosotros, claro, imitamos a Jesucristo. Y por esencia todos entonces trataremos de ser como Jesucristo. Pues bien, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo y primero Dios, nos vemos mañana. Adiós.